Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han empleado ciertas sustancias para modificar su percepción de la realidad. Entre ellas, el alcohol ocupa un lugar destacado, celebrado en eventos festivos, utilizado como remedio en la antigüedad y transformado en un símbolo de gozo y evasión. Pocos se detienen a indagar sobre su verdadera esencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando examinamos el alcohol no desde la perspectiva del entretenimiento, sino desde la esfera espiritual? El vocablo alul, del cual se deriva la palabra alcohol, tiene raíces en el árabe medieval y se refiere a un polvo oscuro utilizado en alquimia. Algunos sugieren que su significado oculto está relacionado con la separación del espíritu del cuerpo, un proceso que, paradójicamente, ocurre en cierta medida cuando alguien consume esta sustancia. No obstante, ¿y si el consumo de alcohol no solo afectara la mente y el cuerpo, sino también el alma? ¿Podría el alcohol ser un velo que oscurece la percepción espiritual, obstaculizando la conexión con planos superiores? En este video, exploraremos las profundas repercusiones espirituales de ingerir alcohol, nos adentraremos en su origen enigmático, su vínculo con la fuerza vital y cómo influye en la conciencia humana. Examinaremos escritos antiguos que alertan sobre sus efectos, desde las doctrinas esotéricas hasta la sabiduría milenaria de diversas culturas. También hablaremos sobre cómo el alcohol puede ser un obstáculo para el desarrollo interno y cómo su ingesta puede abrir portales, no solo en la mente, sino en dimensiones que pocos comprenden. Prepárate para una exploración que podría poner en duda lo que crees saber sobre esta sustancia, un conocimiento que ha sido mantenido oculto a lo largo de los siglos y que, una vez revelado, transformará tu percepción para siempre. A través de la historia, el alcohol ha sido tanto un néctar de los dioses como una prueba para el espíritu humano, desde las antiguas culturas hasta la era contemporánea, se ha empleado en ceremonias sagradas, celebraciones e incluso en prácticas de sanadores ancestrales. Pero, ¿qué manifestaban realmente las tradiciones espirituales y filosóficas sobre su ingesta? El término alcohol proviene del árabe medieval y aludía a un polvo sutil utilizado en la alquimia. Sin embargo, en los círculos de conocimiento oculto, el término tenía una connotación más profunda, representaba un elemento capaz de disociar la esencia del ser. Los alquimistas, obsesionados con la transformación del plomo en oro, sabían que ciertas sustancias podían alterar el equilibrio del cuerpo y el alma, debilitando el dominio de la conciencia sobre el plano físico. En la búsqueda espiritual de la alquimia, el proceso de purificación del alma requería integridad en la mente, el cuerpo y el espíritu. Cualquier sustancia que alterara este equilibrio era considerada un impedimento en el camino hacia la iluminación. ¿Podría ser que el alcohol, en su forma líquida, cumpliera el mismo propósito destructivo que el alcohol? En los rituales antiguos, las grandes tradiciones espirituales han tenido una relación ambivalente con el alcohol. Mientras que algunas lo han empleado en ceremonias, otras han alertado sobre sus peligros. En el budismo, el quinto precepto enseña que el consumo de sustancias embriagantes enturbia la mente y genera karma negativo, alejando al practicante del despertar espiritual. En el hinduismo, aunque en algunos textos védicos se menciona el soma como una bebida sagrada, el alcohol ordinario es visto como un impedimento para la elevación espiritual. En el Islam, el Corán es claro en su advertencia: el alcohol es una herramienta que desvía a la humanidad del camino de la verdad. Es considerado una obra de Satanás, pues nubla el juicio y debilita la conexión con lo divino. En la religión cristiana, aunque el vino se menciona en las escrituras sagradas, sobre todo en la Última Cena, diversas agrupaciones religiosas han reprobado su consumo excesivo, asociándolo con el pecado y la pérdida del dominio sobre el espíritu. En las prácticas chamánicas, a pesar de que algunas plantas con efectos alucinógenos se utilizan con propósitos espirituales, el alcohol rara vez se incluye en los rituales de depuración o conexión con las entidades espirituales. De hecho, se afirma que el alcohol abre puertas que pueden atraer seres de baja frecuencia.
Las doctrinas esotéricas nos hablan del cuerpo energético y de las esferas vibratorias que nos rodean. Se piensa que el alcohol perturba la armonía de estas esferas, debilitando la protección innata que poseemos contra influencias externas. En estados de embriaguez, la conciencia se desintegra. La fuerza de voluntad se debilita y el cuerpo energético se vuelve susceptible a influencias externas. ¿Podría ser esta la razón por la que, en ciertas sociedades, se habla de entidades al referirse a las bebidas alcohólicas? Desde los antiguos filósofos hasta las tradiciones religiosas más influyentes, el mensaje parece claro: el alcohol no es solo una sustancia física, sino un agente de separación espiritual. Lo que ingerimos no solo afecta nuestro organismo, sino también nuestra mente. Y nuestra unión con el cosmos. El alcohol ha sido descrito en muchas culturas como un corrosivo del espíritu. No solo incide en la psique y el organismo, sino que también ejerce un efecto profundo en la energía vital y la conciencia. En esta sección, exploraremos los efectos esotéricos del alcohol desde una perspectiva metafísica y espiritual, revelando sus verdaderas consecuencias en el alma. En el estudio de la espiritualidad, todo en el universo posee una vibración o frecuencia energética. Las emociones elevadas, como el afecto, la gratitud y la serenidad, tienen vibraciones altas, mientras que el temor, la cólera y el apego tienen vibraciones bajas. La meditación, el ayuno y la conexión con la naturaleza son prácticas que aumentan la vibración del ser, mientras que el consumo de sustancias tóxicas tiende a disminuirla. El alcohol, en su naturaleza, disminuye la frecuencia vibratoria del campo energético humano. Es por esto que cuando una persona ingiere alcohol en exceso, su aura se debilita, dejando expuesto su cuerpo energético. Este descenso vibracional genera un estado en el que las emociones densas, como la melancolía, la ira o la confusión, toman el control, apartando a la persona de su equilibrio espiritual. Las antiguas tradiciones místicas enseñaban que el ser humano posee diversos cuerpos sutiles, entre ellos el cuerpo energético, que es el vehículo de la conciencia en los planos no materiales. Cuando alguien ingiere una cantidad excesiva de alcohol, su cuerpo energético se desestabiliza, lo que facilita la irrupción de influencias externas. Se sostiene que ciertas entidades del bajo astral, criaturas que se nutren de la energía de emociones negativas, encuentran en los estados de embriaguez una vía para manipular la mente del individuo. Por esta razón, tras una noche de excesos, muchas personas experimentan una sensación de vacío, tristeza o incluso ansiedad, como si algo ajeno se hubiera adherido a su aura. Ciertas prácticas de curación ancestrales sostienen que entidades espirituales de baja vibración pueden apoderarse transitoriamente de un individuo al consumir bebidas alcohólicas, impulsándolo a ejecutar acciones que, en un estado de lucidez, jamás se plantearía. Existen casos documentados de personas que, bajo la influencia del alcohol, han llevado a cabo conductas que, al recuperar la sobriedad, les resultan completamente ajenas a su verdadera esencia. Otra de las repercusiones a nivel espiritual del consumo de alcohol es el distanciamiento del ser superior, la faceta más elevada y perspicaz de nuestra conciencia. Cuando el organismo está saturado de toxinas, la mente se confunde y la voz interna se torna imperceptible. Este estado de falta de conciencia impide la reflexión profunda, bloquea la percepción intuitiva y debilita la conexión con lo sagrado. En la práctica del yoga, se enseña que la meditación y el dominio del prana, energía vital, son fundamentales para alcanzar la iluminación. Sin embargo, el alcohol interrumpe este proceso al alterar el flujo energético del cuerpo y obstaculizar los centros de energía conocidos como chakras. El tercer ojo, ajna, asiento de la intuición y la visión espiritual, se ve especialmente perjudicado, volviéndose turbio y desconectado. El centro energético del plexo solar, manipura, que controla la fuerza de voluntad y el autodominio, se debilita, volviendo a la persona más susceptible a perder el control sobre sus acciones. El centro energético de la garganta, visuddha, responsable de la expresión y la honestidad,
se distorsiona, provocando que muchos individuos, bajo la influencia del alcohol, expresen cosas de las que después se arrepienten. Al alejarnos del ser superior, perdemos la capacidad de actuar desde la sensatez y el juicio, dejándonos a expensas de impulsos y anhelos inconscientes. Desde una perspectiva del karma, cada acción que realizamos tiene una repercusión en nuestro desarrollo espiritual. Si la ingesta de alcohol nos lleva a actuar descontroladamente, creamos deuda kármica que posteriormente debemos compensar. Las acciones irreflexivas bajo la influencia del alcohol pueden acarrear consecuencias que perduran mucho más allá de un simple malestar físico. Las promesas incumplidas, las palabras ofensivas o las agresiones pueden generar vínculos kármicos con otras personas que luego deberemos resolver en esta vida o en existencias futuras. El abuso del alcohol a lo largo del tiempo puede transformarse en una atadura kármica, repitiendo patrones de autodestrucción y desconexión espiritual. Desde la perspectiva del karma, el consumo de alcohol no solo nos afecta a nivel físico, sino que también puede obstaculizar nuestro avance en el camino del despertar. Las enseñanzas de las corrientes místicas indican que la realidad que percibimos es simplemente un reflejo de nuestro estado interior. La claridad mental y la conciencia plena permiten observar el mundo con nitidez y comprender los patrones energéticos que gobiernan nuestra existencia. Sin embargo, el alcohol introduce una bruma en esta percepción. Bajo su influencia, la mente se vuelve más susceptible a las apariencias y a los engaños, y el individuo puede perder la capacidad de discernir entre lo auténtico y lo falso en el proceso de transformación interior. Esta confusión es considerada como una forma de autoengaño que aleja al ser humano de su propósito y misión en esta vida. Los sabios han descrito el proceso de iluminación espiritual como la eliminación de las capas de la ilusión. Cuando una persona busca la verdad, debe cultivar una mente despejada, un corazón puro y un espíritu firme. El consumo de alcohol actúa en sentido opuesto, generando más capas y dificultando la conexión con la sabiduría universal. El concepto de la fragmentación del espíritu ha sido examinado en múltiples tradiciones místicas. Se afirma que las vivencias dolorosas, los actos de inconsciencia y las decisiones que contradicen la voz interior pueden causar una ruptura en la unidad del ser. Cuando alguien consume alcohol en exceso, es usual que experimente momentos de pérdida de memoria o falta de control. Esos vacíos no solo son un fallo de la memoria, sino que representan un desgarramiento temporal del campo energético. Cada episodio de embriaguez puede debilitar aún más la cohesión del espíritu, haciendo que la persona se sienta desconectada de sí misma con el paso del tiempo. En diversas sociedades ancestrales, los sanadores y visionarios hacían referencia a la restitución de fragmentos del espíritu como un método indispensable para la rehabilitación del bienestar interior. Las personas que han consumido alcohol en exceso durante años suelen expresar un sentimiento de carencia, como si hubieran extraviado una parte de su ser. Desde el punto de vista místico, este suceso no es meramente una figura retórica, sino una realidad energética que requiere ser tratada mediante prácticas de restauración espiritual. Una de las reglas básicas del cosmos es la ley de la atracción, que indica que nuestra energía define lo que traemos a nuestras vidas. El alcohol modifica esta energía, haciéndonos conectar con frecuencias más lentas. Cuando una persona consume alcohol frecuentemente, puede notar que situaciones complicadas empiezan a suceder a su alrededor, los conflictos se incrementan. Los vínculos se hacen más inestables y problemas inesperados aparecen. Esto no es coincidencia, es el resultado de una conexión con energías discordantes. Los grandes maestros siempre han enseñado que el camino hacia una vida en armonía exige claridad de pensamiento, sentimiento y acción. Las sustancias que alteran la conciencia pueden distorsionar este equilibrio y hacer que la persona se aparte de su propósito supremo. Las doctrinas místicas hablan de la existencia de protectores espirituales, seres de luz que resguardan y aconsejan a las almas en su proceso de evolución.
Sin embargo, se dice que estas presencias brillantes actúan en conjunto con la conciencia y la voluntad del individuo. Cuando una persona consume alcohol en exceso y pierde el control de su pensamiento y sentimientos, estos protectores no pueden intervenir con la misma fuerza. En ese estado, la persona se vuelve más susceptible a influencias externas, ya sean energías densas, pensamientos dañinos o seres de baja vibración. Esta es la razón por la cual muchas culturas ancestrales consideraban el consumo de alcohol como un acto que debilitaba la conexión con lo divino. Se creía que el espíritu debía permanecer firme y arraigado en su centro para recibir orientación y amparo en su camino. Hasta ahora, hemos examinado las repercusiones internas del alcohol, la dispersión del espíritu, la alteración de la percepción, la atracción de energías densas y la separación del ser superior. No obstante, el conocimiento místico no solo alerta sobre los riesgos, sino que también ofrece herramientas para curar y recobrar la claridad interna. A continuación, exploraremos métodos prácticos e internos para purificar el campo energético, restablecer la conexión con la conciencia superior y reforzar la fuerza de voluntad interna. Las doctrinas espirituales ancestrales siempre han sostenido que la limpieza del cuerpo físico es un reflejo de la pureza del espíritu. Cuando el organismo ha sido afectado por sustancias que disminuyen su vitalidad, es esencial comenzar un proceso de depuración física y mental. El ayuno consciente permite al cuerpo eliminar las toxinas acumuladas y restablecer su equilibrio natural. En muchas creencias, el ayuno es considerado una herramienta para limpiar tanto el cuerpo como la mente y el espíritu. Bebidas depurativas, como la ingesta de hierbas como el cardo mariano, el diente de león y la ortiga, pueden ayudar a limpiar el hígado, el órgano más afectado por el consumo de alcohol. Agua energizada con el sol. Se comenta que ingerir agua expuesta a la luz solar en un recipiente de cristal azul ayuda a revitalizar la energía vital y a purificar recuerdos energéticos perjudiciales. Contemplación para la claridad mental. La meditación centrada en la respiración permite serenar la mente y recuperar el dominio sobre los pensamientos. Registro automático de pensamientos. Plasmar los pensamientos y sentimientos en un diario asiste a la liberación de bloqueos mentales y patrones de conducta inconscientes. Quietud reflexiva, dedicar tiempo a la calma, sin interrupciones ni estímulos externos, robustece la conexión con la voz interna. El campo energético y los centros de energía se ven severamente perjudicados por la ingesta de alcohol, debilitándose y creando rupturas energéticas. Para restablecer el flujo de energía y recuperar el equilibrio, es indispensable trabajar en la curación del campo sutil. Inmersiones con sal y hierbas, sumergirse en agua con sal marina y plantas como el Rosmarinus officinalis o la lavándula ayuda a eliminar las energías negativas acumuladas. Prácticas de conexión a tierra. Andar sin calzado sobre suelo natural o césped refuerza el vínculo con la fuerza vital del planeta y equilibra la energía personal. Depuración mediante el elemento fuego. Prender una bujía o quemar resinas aromáticas con la finalidad de sanear la energía individual es una costumbre presente en diversas creencias ancestrales. Vibraciones sonoras elevadas, melodías sagradas, recipientes metálicos armónicos y series de tonos específicos pueden alinear los centros de energía y corregir desajustes en el campo energético. Cuando el consumo de bebidas alcohólicas obstaculiza la comunicación con la conciencia superior, es indispensable restaurar el lazo con la esencia espiritual. Esto precisa de una práctica constante de reflexión interna y receptividad espiritual. Plegaria y entrega, sin importar el credo o tradición, el acto de expresar una intención honesta, la conexión con lo sagrado. Trabajo con representaciones sagradas, la meditación con patrones geométricos sagrados, como la flor de la vida o el Sri Yantra, contribuye a alinear la conciencia con dimensiones superiores. Visualización del vínculo luminoso. Imaginar un haz de luz dorada que une el centro energético superior con lo ilimitado es una potente práctica para restablecer la conexión espiritual. Para quienes han empleado el alcohol como una forma de evasión o una costumbre social,
es crucial modificar la relación con esta sustancia y con la propia identidad. Técnicas para la transformación personal, declaraciones de poder, como mi organismo es un santuario de energía pura o estoy en sintonía con mi verdadera esencia, ayudan a fijar nuevas convicciones en el inconsciente. Ajuste del entorno y las costumbres es fundamental para perpetuar la transformación, acercarse a individuos y lugares que fomenten la lucidez y el desarrollo individual. Técnicas de recuperación personal, la terapia de energía, la sugestión consciente y la psicología integral pueden ser de utilidad para examinar los orígenes profundos de la dependencia al alcohol. La auténtica metamorfosis espiritual va más allá de la abstinencia, implica la reconquista del dominio sobre la propia conciencia. La energía vital que antes se dilapidaba con el alcohol puede ser dirigida hacia la expansión de la percepción, la elevación de la vibración y la sintonización con el propósito del alma. El sendero hacia la recuperación es un retorno a la potencia personal, un trayecto de reencuentro con el saber ancestral y con la claridad que mora en cada individuo. Habiendo analizado los métodos para aliviar los efectos del alcohol a nivel energético y espiritual, es tiempo de concluir esta travesía con una síntesis contundente y una invitación a la meditación. El recorrido por las consecuencias etéreas del alcohol nos ha mostrado una verdad incuestionable: esta sustancia no solo modifica la mente y el organismo, sino que también ejerce un impacto profundo en nuestra energía, nuestra alma y nuestro lazo con lo sagrado. A lo largo de los tiempos, diversas corrientes de pensamiento espiritual han señalado la influencia perjudicial del alcohol, no solamente como una sustancia que altera el estado de ánimo, sino como un manto que oscurece la capacidad de discernimiento y aleja al ser humano de su naturaleza más auténtica. Sin embargo, la lección esencial no se centra únicamente en el peligro del alcohol, sino en la relevancia de optar por la nitidez en lugar del desconcierto, la lucidez en lugar de la fantasía, el avance en lugar del inmovilismo. Lo que esta experiencia nos ha mostrado es que el punto clave no radica en la represión ni en el temor, sino en la plena comprensión. Cada individuo posee el derecho de elegir qué ingiere, qué admite en su organismo y qué nutre su espíritu, pero con esa autonomía viene una gran responsabilidad, la de ser consciente de las consecuencias de cada decisión. El crecimiento espiritual no se trata de negar el mundo material, sino de aprender a desenvolverse sin ser prisionero de sus engaños. Es posible vivir con plenitud, alegría y conexión sin recurrir a sustancias que desintegran la energía y debilitan el ánimo. Si has llegado hasta este punto, es porque en lo más hondo de tu ser existe una indagación, una llamada interna hacia la transparencia, el equilibrio y la expansión de la conciencia, y esa es la verdadera clave. Regresar a tu interior, reconectar con tu fortaleza y manifestar tu máxima expresión. La decisión es tuya. Posees la capacidad de transformar tu energía, de restaurar tu esencia y de avanzar hacia una versión más elevada de ti mismo.